Hola, 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 bienvenidos todos una vez más a un episodio de Jehová Nissi Podcast. En este día contamos con una invitada. La verdad me da mucho gusto tenerla aquí y Elizabeth. No siempre tenemos mujeres, la verdad es que nos hemos recargado un poco al lado de los hombres, ¿no? Y es un gustazo para todos nosotros tenerla en este día. Si puede darnos su nombre para empezar. Pues bueno, primero saludos a todos. Mi nombre es Elizabeth Pardavé Chapa. Soy de la ciudad, nacida en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Ah, mire, yo pensé que era de Monterrey. No, frontera con Hidalgo, Texas, McAllen, Texas, Mission, Texas. Ah, ok. Allí nací, Entonces, en de ciudad Reynosa. fronteriza que son muy conflictivas, ¿no? Esas ciudades, ¿no? El choque de las culturas siempre es como que ahí bastante problemático. La ciudad fronteriza en caliente se identifica, es muy notorio, ¿no? Así es. Vamos a ir conociendo a... ¿A usted le gusta que le digan Elizabeth o Elizabeth? No tengo problemas por No eso. tiene problema. Lo que pasa que mi nombre es María Elizabeth. Ah, Y luego mi papá corrigió, puso M.A. Elizabeth. Y luego dijo, pues realmente yo puse un nombre muy largo y mi papá me empezó a decir Lichabet. Y de ahí mucha gente me empezó a decir Lichita, pensando que yo tenía un nombre a las Alicias, se les dice Licha, pero realmente yo no me llamo Alicia, yo me llamo Elizabeth Pardavé Chapa. muy bien. A mucha honra. A mucha honra. Elizabeth, vamos a ir conociendo un poco de usted y de su pasado. Me dice usted nace en Reynosa, fíjese, yo pensé que era de Monterrey. Pero usted es del norte a final de cuentas y se nota en su manera de ser, en su manera de hablar, nos sentimos como identificados, ¿no? Como que rápido me doy cuenta que usted es del norte. Eh, Elizabeth, usted en este momento es pastora y apóstol junto a su esposo Antonio en la ciudad de Zamora, Michoacán. Michoacán, el estado de Michoacán. Así es. Y yo he conocido, porque la verdad nunca he ido, pero tuve un muy buen amigo en la universidad, que Zamora está como que pegadito a una ciudad que se le llama Jacona. Sí, así ¿Ustedes se es. encuentran en Jacona o en Zamora? No, nosotros vivimos en Zamora. Zamora, Zamora. Y la iglesia se conoce como Cristocentro Zamora, pero realmente está establecida en el centro de Jacona. Ah, ok. Es Jacona, Michoacán. Muy bien, fíjese. Ahora, nos remontamos, ahora sí, ¿no? A su infancia. Usted nace en Reynosa. ¿En una familia de cuántas personas? 8 hermanos, papá y mamá. 8 hermanos. Y papá y mamá. A la torre, una familia a la vieja usanza, ¿no? Hoy en día, hablar de Ahora 8 no quieren hijos. hijos. No, hombre, man. 8 hermanos. Entonces me imagino que tuvo una infancia bastante divertida, ¿no? Lo mejor. Yo siempre me he hecho una pregunta. Si el Señor me dijera, Elizabeth, ¿qué parte de tu vida te gustaría regresar? Yo siempre le he dicho, la infancia. La infancia más bonita que yo pude haber tenido. Oh, súper bien. Platíquenos, ¿todavía viven sus papás? No, mis padres ya murieron. Ok, ya están con el Señor. Sí, ya. Muy Y ya bien. murieron 3 hermanos también. 3 hermanos. Ya quedamos nada más 4 mujeres y un hombre. Ok, muy bien. ¿La mayoría de ellos viven por allá en el norte? ¿En Sí, Reynosa? una vive en Hidalgo, Texas, y dos viven en Reynosa, y mi hermano, el hombre, vive en Monterrey y yo en Zamora, Michoacán. Ok, muy bien. Entonces usted crece en Reynosa. Sí, ahí crecí yo un Pri- 17 de noviembre de 1959. Ok, es cuando usted vino al mundo. ¿Y su etapa infancia, juventud, la desarrolla ahí en Reynosa? Sí, yo salí, ahí hice mi kinder, mi primaria, mi secundaria y me fui a la ciudad de Monterrey a estudiar la preparatoria. Ah, ok, entonces ya es un salto importante porque estaba algo joven, ¿no? En la preparatoria Sí, uno casi como 17 años por ahí. Ok. Cuando tú vienes terminando como 15, 16 años la secundaria. Sí. Y de ahí me fui a Monterrey a estudiar la preparatoria. En una de las preparatorias, podríamos decir, las más difíciles. Porque Ok. donde tú mantenías exámenes todos los días, era estudiar todos los días. Y yo llegué pues ahí y pensé que no la iba a terminar,
porque dije, no la voy a hacer porque aquí es mucho estudio. Mucha exigencia. Sí, entonces conocí unas amigas ahí y yo veía que ellas tenían muy buenas calificaciones y todo. Yo decía, ellas tienen algo y yo puedo aprender de ellas. Y yo empecé a tener amistad con ellas y mi sorpresa fue que eran chicas que le servían a Dios. Oh. O sea, conocían, habían entregado su corazón a Cristo y por eso les iba muy bien en la escuela. Fíjese, era una de las preguntas que le iba a hacer también de esta primera etapa de su vida. ¿Usted nace en un hogar cristiano o no? No. Ok. Un lugar que, pues, tampoco eran así muy idólatras, pero no, pues no eran cristianos. Ok. Entonces, vamos a decir que sus primeros contactos con la fe cristiana es en esa etapa de la preparatoria. En esa etapa de la preparatoria, mi esposo ya era mi novio en esas fechas, en ese tiempo, perdón, y pues tú sabes que cuando tú conoces algo nuevo, algo diferente, tú estás contento, estás feliz, tú lo quieres gritar a los cuatro vientos, que sí hay algo diferente en esta tierra. Y yo le platicaba a mi esposo, pues que era mi novio, y a mi mamá, y decían que eso era malo, que yo me saliera de ahí. Y cuando llega el tiempo en que tú decides qué carrera vas a entrar, yo me separo de esas muchachas. Y ahí fue donde yo tomé una mala decisión de abandonar las cosas de Dios. Okay. Y que tú no te imaginas lo que yo me arrepiento. Y eso es en la etapa cuando ya empieza a estudiar. Sí, ya termino mi preparatoria, entro a la carrera. Yo quería ser laboratorista, el ayudante de la química. Okay. Entonces yo tengo que entrar a la Facultad de Medicina. Yo hago mi primer semestre, mi segundo semestre, mi tercer semestre, cuarto semestre y Elizabeth se para. ¿En dónde estudió? En la Facultad de Medicina en Monterrey, Nuevo León. ¿En la Autónoma de Nuevo León? En la Autónoma de Nuevo León. Sí, porque Antonio nos platicaba así como que con el pecho bien hinchado. No soy tigre. No me gusta el fútbol. Okay, él sí, ¿no? Él nos platicaba sí, bien corazón. Orgulloso que nada como los Tigres de la Autónoma, ¿no? Y entonces, yo me paré ahí porque yo tenía que llevar una materia que se llama anatomía. Es el estudio del cuerpo humano. Todo. Se me hizo tan difícil que presentaba el examen y no lo pasaba. Entonces yo tuve así la valentía de ir con mi padre y decirle que pues que me iba a salir de la carrera porque ya no podía avanzar porque yo ya estaba en N oportunidades. O sea, ya no había una oportunidad más para mí. La única era de que yo tenía que estudiar para yo poder pasar la materia de anatomía. Y me acuerdo también que mi padre me dijo, siempre has sido muy buena para la escuela. ¿Y cómo voy a creer que otros sí pueden y tú no puedes? Pero cuando ya entra el desánimo en la vida de uno y dices tú, no. Y yo le dije, yo no quiero que pierda el tiempo, ni su dinero, ni nada. Voy a estudiar enfermería. Y me metí a estudiar la enfermería y la terminé. Ok. Entonces pasó de laboratorista a enfermería. Pues sí, en vez de ir para arriba, para abajo. Ok, muy bien. ¿Y ahí también en la Autónoma de Nuevo León estudió enfermería? No, en una escuela privada. Okay, no. Pero incorporada a la Autónoma. Ok. Sí. Ok, muy bien. Y mire, ahorita como que de alguna manera tocamos el tema. Yo quería preguntarle también, porque recuerdo que Antonio nos platicó que él se casó con usted cuando él estudiaba contaduría pública. ¿Usted todavía estaba estudiando en ese tiempo? No, ya había terminado. ¿Enfermería? Sí, yo ya trabajaba. Ok. Y Antonio trabajaba y estudiaba. Sí, me dijo que él siempre trabajó y estudió. Es que nosotros nos casamos a la edad de 22 años. Ok. Y acabamos de cumplir 42 años de matrimonio y duramos 7 años de novios. Órale, miren nomás. Prácticamente si juntamos esos tiempos de años y con un año más estaríamos cumpliendo ya los 50 años. El tostón, como le llaman por acá, ¿no? Que no es nada fácil, pero pues hemos aguantado. Sí, claro. Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. El amor de Dios es lo mejor que nos puede suceder en esta tierra. Así es. Entonces, usted se casa con Antonio cuando ya había terminado su etapa de universitaria de enfermería. De todo de escuela.
Ok. O sea, yo ya no estudiaba, yo ya nomás trabajaba. Ok. ¿Y trabajaba en ese ámbito de la enfermería? Sí, en una clínica privada. Y estaba en el área del laboratorio, porque realmente eso era lo que a mí me gustaba. Lo que le apasionaba desde el Sí, principio. que saca sangre, que los análisis de orina, de esto, lo otro. Y en eso me desarrollé un buen tiempo. Ok, muy bien. Vamos al punto o el momento, Elizabeth, en el que ustedes pasan de Monterrey a Zamora, Michoacán. Recuerdo que Antonio nos compartió que fue como hacia el año 94. Sí. En ese momento, antes del cambio, que me imagino debe ser un gran cambio, ¿no? De la ciudad grande, cosmopolita de Monterrey a una ciudad más pequeña, ¿no? Como Zamora. En ese tiempo, ¿cómo se encontraba su familia? O sea, recuerdo que Antonio nos platicó que tenía algunas, pues por cuestiones de trabajo había contraído unas deudas en dólares. ¿Cómo se encontraban antes de esa situación difícil del 94? Pues realmente estábamos bien. Yo te voy a platicar cómo sucedió todo. Parte de que ya les platicó Antonio. Nosotros teníamos un negocio. En muchas partes se conoce como tianguis. Allá se conoce pulgas. Ok. Era una pulga muy famosa donde iba la gente más o menos pudiente. La Pulga Río, no se me olvida el nombre. Teníamos un local ahí. Un día llegó un amigo conocido que había ganado él muchos dólares y dijo, ¿cómo ves si viene la temporada navideña? Que era, pues siempre es la mejor temporada para el comerciante y yo les puedo otorgar un préstamo a ti y tus amigas que tengan aquí locales y me van a pagar el tanto por ciento de intereses. Pues tú tienes la ilusión y dices tú, no, pues invierto, me va a ir bien y todo. Pero no contábamos con la devaluación que sucedió en ese tiempo. Entonces, el hecho de deberle una cierta cantidad, eso se convierte como en el doble. Que ahora sí como que era como imposible pagarle. Y casi de la noche a la mañana, De ¿no? la De noche a la repente. mañana. Y era un trato que yo había hecho con esa persona. Realmente Antonio no sabía, o sea, yo te voy a contar cómo estuvo todo. Porque yo sé que de esa manera yo puedo ir venciendo. Y es una forma de glorificar a Dios cuando tú hablas la verdad. Entonces, yo empiezo a comprar un montón de cosas. Yo iba a la frontera, a McAllen, a Laredo, Texas, a traer toda la mercancía y empiezo a llenar un cuarto de pura mercancía. Y te estoy hablando un septiembre, llega octubre, noviembre, y yo me acuerdo que años anteriores, noviembre, ya mucha gente andaba comprando las canastas navideñas, muchas cosas, y nadie se paraba en el puesto. Llega diciembre, y este chavo dice, el 24, el 25, quiero que todos me paguen mi dinero. Y yo, pues, no se vendía nada, porque esa es la realidad. Ahora ya puedo entender que todo era un plan de parte de Dios, porque Antonio ya venía a Zamora, había sucedido una tragedia donde un familiar, un primo de él, se mató, ¿me entiende? Un accidente. Entonces él empieza a venir y empieza a compartir la palabra a la familia. De ahí hay fruto, una hermana de Antonio, y después ella le dice, oye, pues ya nos dejaste acá entrados, queremos más de la palabra. Entonces Antonio regresaba a Zamora. Dice él que cuando él venía por Saltillo, Coahuila, el Espíritu Santo le hablaba y le decía, Antonio, te quiero en Zamora, Michoacán. Entonces él llegaba conmigo antes de que sucediera de lo que te estoy platicando y me decía, yo le decía, pues es que a mí no me ha hablado el Espíritu Santo. A ti te digo, pero a mí pero no. yo un día hice una promesa cuando yo me casé contigo, que yo iba a ser fiel contigo hasta la muerte. Si tú te tienes que ir a Zamora, no importa, yo aquí me quedo en Monterrey, Nuevo León. Elizabeth así pensaba. Entonces Dios tuvo que tratar conmigo de esa manera. Gracias a Dios que pudimos pagar todo, pero sí se perdieron pues bienes y todo. Y
Y esa fue la situación por la cual que yo tuve que tomar una decisión y reconocer que yo estaba en un error y que yo tenía que obedecer a Dios y que yo me tenía que ir a Zamora, Michoacán. O sea, usted todavía se permaneció un tiempo allá en Monterrey. Ahí estaba en Monterrey, él venía, compartía, regresaba y ya estaba ahí, ¿qué onda? Vámonos. No, yo no me voy. Pero todavía no pasábamos por esa prueba. ¿Sí me entienden? Entonces Dios tenía que hacer algo. Y cuando Él pone su mirada en ti, mira, lo que te estorbe, te lo va a quitar. Así te quite un hijo, te lo va a quitar. Y eso fue lo que pasó conmigo. Es la poda, ¿no? Él nos va podando. Lo que tiene que irnos quitando. Ahora yo puedo ver las cosas de otra manera, totalmente diferente. Y puedo agradecer a Dios por esa situación que yo que yo pasé. Así, que parecía como que muy difícil, o sea, muy difícil. Pero ahora lo veo de otra manera, porque mi vida es totalmente diferente. Porque cuando tú ya entiendes el propósito de Dios por el cual estás en esta tierra, ¿me entiendes? No te interesan las cosas materiales, ni lo que te quite Dios, ni nada. Lo único que te interesa es hacer la perfecta voluntad de Dios. O sea que en ese tiempo, de alguna manera, usted se resistía a irse a Zamora, pero platíqueme, ¿se resistía por el hecho del el gran cambio de ciudad Pues o se mira, resistía por el hecho de que sabía que al irse para allá iba a tener que entrarle por completo al ministerio junto con su esposo? ¿Cómo se daba esa resistencia o esa lucha en usted? yo un día hice una decisión de servirle a Dios. Mi problema no era el ministerio ni nada. Mi asunto era que allá quién está, allá no tengo yo familia ni nada. ¿Me entiendes? Mi familia realmente estaba en Reynosa y todos los hermanitos ahí en Monterrey. Entonces yo decía, pues ¿qué me voy a ir para allá? Entonces prácticamente cuando sucede todo, Antonio nos lleva a mí y a mi hija Zoe a la ciudad de Zamora y nosotros vivimos con la hermana, o sea, mi cuñada. Y pues yo era una persona que nunca había vivido así con alguien. Se me hacía tan difícil. Entonces yo trataba o sea, mi tiempo era trabajar para que se me hiciera como más fácil y para aceptar. Y entonces llegaba el fin de semana y Elizabeth ya no tenía nada que hacer. Al principio era donde yo entraba en una etapa como tipo depresiva. Era llorar y llorar y yo le reclamaba al Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Allá me hubieras dejado en Monterrey. No tengo nada que hacer aquí. Prácticamente siento como que me estoy secando. Bien, yo desde que me convertí al Señor siempre he sido bien trabajadora. No por levantarme el cuello ni nada. Yo no tengo miedo. A mí Dios me enseñó a barrer, me enseñó a trapear, lavar baños, hacer de todo. Usted tenía De todo. todas de las todo. ganas de darle, pero de alguna manera tenía esa lucha de extrañar su hogar, extrañar su entorno, Porque su iba a ser contexto, difícil, su familia. tú sabes, sin dinero, regresar de Zamora, ir a ver a mi familia a la frontera, iba a ser bien difícil por la falta de la economía. El poder hacer los traslados para ver a su familia, a sus seres queridos. Después de un año tuve la oportunidad de ir a ver a mi papá porque estaba enfermo y luego regresé prácticamente para enterrar a mi papá. O sea que en ese inter, cuando usted estaba en Zamora, fallece su papá. Así es. Okay. Muy duro, ¿no? Y usted todavía seguía en ese, vamos a decir que estira y afloje con Dios en seguir preguntándole, hey, ¿qué onda? ¿Por qué me trajiste para acá? ¿En qué punto, en qué momento usted ya de alguna manera como que empieza a comprender, a ver, Dios me trajo aquí y es con este propósito, y empieza como que a abrazar el propósito? Lo entendí cuando Dios me confrontó, que yo empecé a juntar dinero porque Elizabeth tenía un plan de regresarse a Monterrey, de agarrar a mi hija. O sea, usted todavía seguía. No, yo seguía como con aferrada, la me necedad regreso ligada al corazón. Dije, yo me voy a regresar. Y yo te estoy hablando casi 30 años. Elizabeth alcanzó a juntar 700 pesos. Dije, con eso me voy. Llega Antonio y traen una camioneta, se descompone la camioneta y arreglan el motor y todo. Ellos necesitan dinero para la gasolina. Y él me dice que si yo no tengo algo de dinero
para que les pueda dar para regresarse a Monterrey, porque todavía quedaban algún... Él tenía cosas que arreglar allá. Fue cuando compró sus 20 sillas y todo eso. Entonces yo dije, yo no tengo dinero. Y fue cuando Dios me confrontó que lo que yo estaba diciendo, que yo tenía que arrepentirme. Y ahí yo entendí que mi lugar donde yo iba a desarrollar mi ministerio, porque el Señor me lo dio, mis dones, talentos, todo lo que tú quieras, todos los recursos que Dios nos da y que están dentro de nosotros, era en Zamora, Michoacán. Dijo, ok, aquí me voy a quedar. Y yo le presté, cuando tengo la oportunidad de predicar, de enseñar algo, siempre me digo eso de que le presté el dinero y no me lo ha pagado. No me lo ha pagado. 700 pesos. Hace 30 años. Hace 30 ¿Para cuánto años? te gusta ahorita No, esa pues cantidad? ya es una feria, como decimos acá en el norte. Y te voy a decir que juntar esos 700 pesos con el sudor de mi frente, pura chamba, puro trabajo. Trabajaba con una tía de Antonio, era muy famoso ese localito, se llamaba Las Tortas Carmelo, así se llamaba el tío de Antonio, todavía existe. Pero Elizabeth trabajaba en el turno de la tarde y hacía como 200 tortas. Órale. Pero un día amanecí enferma con una reuma en mi brazo, le hablo a la tía para avisar que no voy a ir a trabajar y ella misma, Dios la usó para decirme que era una reuma, porque yo terminaba de hacer las tortas y si tenía oportunidad me mojaba las manos y limpiaba y todo. Y son cosas que a veces uno no le entiende porque uno está joven. Dice, no, yo nunca me voy a enfermar, a mí nunca me va a doler nada. Entonces ahí fue como nuevamente presentarme delante de Dios y decirle que si para eso Él me había llevado a Zamora y que yo tenía que merecer un lugar digno de honra ahí. Y yo hablé con Antonio, me dijo, no, pues tienes toda la razón, vivían varios chavos con nosotros. De tener nomás una hija, nosotros llegamos a tener 10 personas en la casa. Entonces todos comían, todos dormían y yo era la que cocinaba, la que limpiaba y todo, y Dios permitió que yo me enfermara para yo poder enfrentarme y decir que o me daba mi lugar o yo me regresaba, seguía con la necesidad, ¿verdad?, de regresarme a Monterrey, Nuevo León. Viví muchos años en Monterrey, Nuevo León. Ok. Elizabeth, y yo recuerdo que Antonio nos platicó cuando empezaron con la obra ya, ¿no? Cómo se hace ese viaje en el que se trae las 20 sillas, ¿no? Y que les profetiza sí, las les sillas habló, ahí, ¿no? Para que ustedes van a recibir a la gente y la gente aquí va a ser salva en ustedes sillas, ¿no? Ahí les empezó a profetizar, ¿no? Pero hay un episodio que él nos platica ahí, ¿no? Que él también estaba con todo el deseo en su corazón de servirle a Dios, pero no dejaba de ser una etapa muy dura por la economía, como usted lo dice. Y él escribe una carta a Norman Parish, que también fue una figura muy importante para ustedes en esos tiempos, una cobertura, para platicarle pues su situación, lo que estaba sucediendo con ustedes y cómo estaban empezando la obra. Yo me acuerdo que él dice que usted lee la carta. ¿Qué sucedió con usted? ¿Qué recuerdos tiene de ese momento? Bueno, él hace esa carta. Teníamos simplemente 20 sillas. Él le habla a las sillas, le profetiza a las sillas, que van a ser insuficientes, el lugar y todo. Era una casa grande, allí que habíamos rentado por la misericordia de Dios, la ayuda del Señor, sin dinero para el depósito, ni para la renta, ni nada. Yo estaba sola en la casa y yo veo esa carta y la leo. Yo me quebranto y yo le dije al Señor, así como te lo voy a decir, que de este día no pase que alguien venga, aunque traigan una moneda, esa va a ser la señal de que tú nos vas a ayudar y que vamos a tener para pagar el depósito y para pagar la renta y que de aquí vamos a iniciar la obra tuya, porque todo es de Dios. ¿Cómo recibir una señal? Bueno, entonces yo te dije, sustento. yo trabajaba en las tortas, yo me voy a trabajar a las 2 de la tarde, yo salía a las 8 de la noche y todos los días Antonio y Zoé iban por mí. Llegaron y tú sabes que cuando las cosas andan bien y que no te hace falta nada,
estás bien contento, bien feliz, tienes una sonrisa de oreja a oreja. Andas que no cabes. Ándale. Entonces yo les noté algo raro. Y así llegó una niña, dijo, con un sobre cerrado, aquí le manda mi mamá. Y Antonio todavía con Zoé, pues vamos a orar, no nos hayan mandado una brujería, una hechicería o algo. Una bomba eso aquí. Abrieron el sobre y era un puño de billetes. Órale. En aquel entonces, hace 30 años casi, creo que eran alrededor como de unos 4,000 pesos. Lo que nosotros necesitábamos para pagar el depósito y 2 meses, pero Dios nos dio más. Y cuando fue el señor a cobrar la renta, Antonio le dijo, aquí está su depósito, la renta de noviembre, de diciembre, de enero, de febrero y de marzo. Órale. Entonces yo le platico, cuando él me está diciendo que alguien llegó y le da ese sobre, yo empiezo a quebrantarme y me dice, ¿por qué lloras? Es que yo le dije así al Señor, no, hombre, ni hubieras dicho, no, y si no hubiera dicho, no te hubiera llegado nada de eso. Así de fácil. Así de sencillo. Y quieras o no, pues el Señor te empieza como a liberar, ¿me entiendes? Y pues eso... se siente el respaldo. Y eso va a tu fe trabajando cada vez más, ¿me entiendes? Porque esa es una forma de la fe de trabajar, ¿me entiendes? Yo he aprendido algo que Dios me ha enseñado en estos últimos tiempos, que la aflicción, la adversidad, la situación difícil, no me deben de separar de Dios, me deben acercar más a Dios. ¿A través de qué? A través de la búsqueda. Y eso es lo que yo hago. Yo tengo una necesidad y el único que a mí me puede ayudar no es nadie más que Dios. Nada más. Eso es todo. Y vamos a decir que ya todo eso le ayudan a, como usted lo dice, a afianzarse en el propósito, abrazarlo, ¿no? Sentir ese respaldo de Dios. Y de ahí en adelante usted empieza a servir, bueno, ya lo venía haciendo, ¿no? Pero le sigue con todas las ganas, me imagino, con todo el corazón. Así es. A servirle a Dios ahí, ¿no? En Zamora. Le quiero preguntar, porque Antonio nos platicó que en ese tiempo pues había que hacerla de todólogos, así es cuando va empezando la obra, ¿no? Tú barres, tú trapeas, tú cargas sillas, tú cantas, tocas un instrumento, predicas, enseñas, ministras, oras. Yo era hasta maestra de escuela dominical de niños. De todo un poco. Sí. Y Antonio nos platicó, él tocaba la guitarra, nos dijo, Zoé tocaba el teclado y usted cantaba. Ay, me encanta cantar. ¿Y lo hacía usted con alguna preparación musical o simplemente porque, bueno, hay necesidad y vamos a darle? No, la pura misericordia de Dios. Okay. O sea que cuando yo me convertí al Señor, me acuerdo que alguien oró por mí allá en Monterrey y el Señor me dijo, yo voy a bendecir tus cuerdas vocales. O sea, lo que tú vas a cantar viene de parte mía. En un tiempo, Antonio me puso un maestro allá en Monterrey. Y ahí el maestro me tenía enseñándome a cantar y todo. Pues no fue mucho tiempo, pero pues algo aprendí y me gusta hacerlo. O sea, me gusta. Ok. Y le pregunto también por lo siguiente, Elizabeth, esto no se lo comenté o no lo toqué con Antonio, pero se me hace bastante particular cómo ustedes han podido levantar un ministerio de alabanza y de artes que es bastante fuerte, profesional y que busca la excelencia, pues. La excelencia, primeramente delante de Dios, ¿no? Y ya después delante de los hombres. Platíqueme un poquito cómo fue ese desarrollo en su iglesia, el ministerio de la alabanza, la música, las artes. Es que mira, te quiero decir algo que la forma de trabajar de Antonio, mía y de mi hija, cada quien hace lo suyo, de parte de Dios, ¿me entiendes? Entonces de cuenta que Antonio es la enseñanza, la revelación, todo lo que Dios le ha dado. Desde que yo lo conozco, es un chavo muy estudioso de la Biblia. Antonio se puede parar atrás de un púlpito y no necesita Biblia ni nada. Yo me paro atrás de un púlpito y necesito la Biblia, necesito la libreta y alguien que me ayude a predicar. Pero lo hago, o sea, me gusta hacerlo. O sea, a mí me gusta predicar. Y yo veo el respaldo de parte de Dios en mi vida. Y Zoé empezó, un día Zoé dijo,
termina la preparatoria, ahí en Zamora, y dice, yo quiero estudiar todo lo que es la danza y prepararme, y nosotros la llevamos a Monterrey, y está en la Facultad de Artes Escénicas y todo eso, Okay. que está incorporado, todo viene, es una facultad que pertenece a la Universidad de Nuevo León. A la Autónoma de Nuevo A la León. Autónoma de Nuevo León, perdón. Y se va para allá y un día yo voy a visitarla y ella me dice, le digo, ¿cómo te ha ido, Zoe? Y dice, no, ¿sabes qué? Es que llevo una materia y tengo que ir al teatro y están presentando una obra que creo que no es lo correcto, que yo vea ese tipo de obra. Ya te de imaginar de qué era. Y yo sentí acá en mi corazón como madre que yo tenía que llevarme a Zoe nuevamente para Zamora. Le hablo a Antonio, me dice, déjala que termine el semestre. Pero yo decía, yo la dejo aquí, esta chava se pierde. Y yo junté todas sus cosas y me la llevé para Zamora. Luego le hacemos la lucha para que entre en Guadalajara y entra a la universidad ahí de las artes escénicas y de todo. Y empieza a estudiar ahí en Guadalajara. Pero faltaban mucho los maestros y todo. Entonces, la chica, pues ella necesitaba algo más. Ella empieza a investigar en una universidad en el estado de Mississippi. Ok, en y Estados Unidos. ella se va, hace toda la papelería y es Dios que siempre nos ayuda. Al que quiere, Dios lo ayuda. Entonces ella dice, papá, conseguí aquí. Y le dice a mi esposo... La palabra dice que el que busca encuentra. Así es, dice, yo no tengo dinero para pagar una universidad tan cara, esto, lo otro. No, papá, conocí unos maestros, solamente vas a pagar mi hospedaje y mi alimentación, todo lo relacionado a lo que es escuela, me van a dar una beca. Oh. Ella lo buscó solita, nadie hizo nada más que ella. Antonio y su esposo de Zoe la llevaron, eran novios en ese entonces, y ahí, entonces Zoe empieza las audiciones y todo, donde encuentra chicas y chicos que se avientan unos saltos bien enormes, todo así, y él le dice a su novio, no, ¿sabes qué? Yo creo que me equivoqué, me voy a regresar con mis papás. Dijo, no, sus papás ya hicieron un esfuerzo y usted se tiene que quedar aquí. Ore. Y la Zoe lloraba porque era algo difícil, porque no tenía esa preparación. Ni en Monterrey, ni en Guadalajara había alcanzado ese nivel. Y tú puedes. Y esos maestros que le consiguieron la beca, le dijeron, mira Zoe, lo que tú tienes, nosotros no lo tenemos. Ya hablando en lo espiritual. Y lo que nosotros tenemos, tú no lo tienes, vamos a hacer equipo. Y así fue como Zoe terminó su carrera allá. Su preparación todo. En las menos artes de un año, escénicas. ella ya estaba casada, terminando su carrera y todo. Oh, Entonces te quiero decir que nosotros hemos trabajado siempre así. Yo hago lo mío. Yo desarrollo un ministerio de pastora y yo sé mi responsabilidad que yo tengo. Yo no ando jugando ni perdiendo mi tiempo ni nada. Yo sé mi compromiso que yo tengo con Dios, porque en cualquier momento Dios te lo demanda. Entonces Dios siempre está extendiendo oportunidades al que quiere. Las oportunidades yo he aprendido que no se pierden, solamente pasan. Si tú no la quieres, el Señor se la va a dar a otro. Y ahorita yo te puedo decir algo, que yo estoy en la mejor etapa de mi vida. Voy a cumplir 65 años. Yo sé que no parece, me veo más joven. Me veo más joven, pero estoy en la mejor etapa de mi vida, porque mucha gente me preguntaba, ¿y usted por qué no anda con su esposo? Y los viajes, eso, pero yo tenía que hacer un trabajo en Zamora, que era el pastoreo. Mi trabajo, mi ministerio como pastora. Y que eso se tenía que levantar y afirmar, y alguien lo tenía que hacer. Entonces yo tenía que estar ahí. Y aparte que yo tenía un gran problema, te digo tenía porque ya no lo tengo, el subirme a un avión. Ándele. Era una lucha, era un temor, era un miedo. El enemigo me atacaba como tú no tienes una idea. Y un día, una mujer habló de Brasil y dijo que, hola Elizabeth, me gustaría un día, Ana se llama, un día que pudieras visitarnos. Tenerla por acá en Brasil. En Curitiba, Brasil.
Sí, cómo no. Tú sabes que uno habla así a los soncitos, ¿verdad? Cómo no, un día yo voy a ir y todo. Ahí está Antonio, sí, y le pasó a Antonio y le dijo, si Elizabeth no viene en su próximo viaje, prácticamente así, no es bienvenido. Entonces yo misma, uno mismo, con los dichos de su boca, uno se laza. Y yo dije, yo voy a ir. Y pues dije, pues ahora tengo que ir. Pero yo empecé a buscar a Dios más y le dije, yo te voy a obedecer. Si tú me ayudas a vencer ese temor del avión. Te voy a pedir un favor, es que uno tiene que ser bien específico con Dios. Yo me voy a subir al avión, me voy a sentar, me voy a poner mi cinto y usted me va a dormir. ¿No? O sea, yo no te miento y así Dios, si un día se cae el avión, pues ni voy a sentir porque voy a estar dormida. Y ¿sabes qué? El Señor me duerme. Y ahorita que vine de Guadalajara aquí ayer, nomás me subí al avión, Elizabeth está dormida. ¿Sabes cuándo me despierto? Cuando dicen, hemos comenzado nuestro descenso. Ahí es cuando yo me despierto. Yo digo, ay, ya casi la libré. Y yo fui y cumplí así y volví a ir otra vez. ¿Me entiendes? Pero yo siempre fui de este pensamiento de que yo sabía que Dios tenía mi tiempo para mí. Quizá durante mucho tiempo Elizabeth estuvo así como en el anonimato, ahí en una esquinita esperando el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios nunca se equivoca de lo que ella tiene planeado hacer con tu vida. Y yo esperaba y esperaba, un día tú me vas a llevar no sé a dónde, yo me voy a preparar, yo voy a estudiar y yo voy a estar lista para ser yo de bendición para los demás. Y ese tiempo se está cumpliendo. Sí. El tiempo llegó. Llegó. Y así, muchas veces, a través de la profecía, de lo que tú quieras, Elizabeth, pasaporte, visa, maletas, prepárate. Y yo siempre le he creído a Dios. Siempre le he creído. Yo no tengo afán porque Dios me lleve por allá, o sea, que me lleve en su tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí yo voy a ser de bendición. Así. En su debido tiempo y dentro de sus propósitos. Desde que tu papá me hizo la invitación el año pasado, yo cumplo años el 17 de noviembre, para que no me olviden y me manden un regalito. Para felicitarme, me hizo la invitación. Desde ahí, Elizabeth empezó a orar y a buscar a Dios. Me dieron un tema que la verdad nunca he hablado de eso, que habla acerca del profeta Isaías, capítulo 60, donde Dios le está hablando al profeta Isaías que el deseo de Dios es que se levante el pueblo, se levante la iglesia para que la gloria de Dios pueda resplandecer. ¿Entiendes? Pero la única manera para que Dios pueda hacer algo es que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de todo lo que pueda haber oculto en lo profundo de nuestro corazón para que Dios pueda orar. La poda. Esa manera de expresarlo me quedó bien clara, porque su esposo Antonio así nos lo compartía. La poda, uno tiene que estar dispuesto a la poda. Si quieres que Dios haga algo contigo, necesitas estar dispuesto a que Dios te pode, te vaya podando, hasta que quede la obra que Él buscaba hacer. Y en realidad yo he estado mucho tiempo en soledad, por llamarlo así, por el trabajo de Antonio. Pero yo empecé a buscar a Dios para que eso a mí no me afectara, sino que aún dentro de la soledad, ahí está Dios, y tú buscas a Dios, y el Señor te visita y el Señor te habla. Y eso es lo que a mí me ha pasado. Por eso a mí la soledad no me afecta. Yo lo tomo así como un refrigerio, unos tiempos bonitos de parte de Dios es orar, cantar, alabar al Señor, la palabra, estudiar y todo. Y eso a mí me ha servido mucho. O sea, mucho como tú no tienes una idea. Mira, ya usted me está tocando algo que quería preguntarle, ¿no? Porque sabemos que Antonio, pues parte de su llamado, su propósito en esta tierra como apóstol, pues es estar levantando iglesias, ¿no? Y anda ahora sí que por todos lados en el mundo, ¿no? Y a usted le toca toda esa etapa, pues, de quedarse en Zamora, pero ahí mismo usted también ve parte del propósito, porque usted nos está platicando. Si él está allá, pues alguien tiene que hacer el pastoreo en Zamora.
Entonces, dentro de todo el plan y del equipo que el Señor tiene con ustedes, pues así está diseñado, pues, sus maneras extrañas de trabajar, pero así Él ha querido que sea. Pero aún dentro de todo eso, a usted ahora la está desarrollando también para empezar a salir a otros lugares, como por ejemplo Los Mochis, Sinaloa, ¿no? Sí, Donde es muy fíjate que bienvenida. hace 15 días yo tuve la oportunidad de ir a Puerto Vallarta a un congreso. El tema que le pusieron al congreso era ellas las que le sirven a Dios. Y yo decía, ay, ¿dónde sacó el tema la pastora? ¿Cómo le voy a hacer? Pero ella me empezó a decir que todas aquellas mujeres que estuvieron en los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo, mujeres agradecidas, que estamos hablando de una María Magdalena, que estamos hablando de Susana, de Juana y María, la madre de Jesús. Entonces yo empecé a investigar y me encontré una de las virtudes que sobresalía en esas 4 mujeres es la fe. Y la fe mueve el corazón de Dios, hace muchas cosas en nuestra vida. Y si yo, por ejemplo, estudié lo de María Magdalena, dice la Biblia que ella fue liberada de 7 demonios. Realmente la mujer no estaba nada bien, tenía una situación difícil, que el único que le podía ayudar era el Señor Jesucristo, de hacer un milagro en la vida de ella, de liberarla. Cuando el Señor hace ese trabajo, ella quiso ser parte del equipo de trabajo del Señor Jesucristo, del ministerio del Señor Jesucristo. Y realmente el Señor necesitaba gente que le pudiera, por decir así, patrocinar su campaña evangelística. Y si algo tenía María Magdalena, es una mujer que nunca escatimó. Y nosotros hoy en día siempre andamos escatimando todo lo relacionado para la obra de Dios. El tiempo es bien importante. Yo sé que tú has escuchado, ¿por qué no vino a la iglesia? Es que no tuve tiempo. ¿Por qué no vino al discipulado? No tuve tiempo. Y ella dispuso su tiempo, dinero. Tú has escuchado a muchos que dicen, no puedo, no tengo, y nunca vas a poder, y nunca vas a tener porque tú mismo lo estás confesando. Los bienes. Todo lo puso a disposición del Señor Jesucristo. Y cuando uno hace eso, ¿sabes por qué? Porque uno tiene un corazón agradecido. Porque tú nunca vas a poder pagar lo que el Señor hace por ti. Entonces lo único que podemos hacer, que si yo, Elizabeth, quiere ser del equipo de trabajo del Señor Jesucristo, en primer lugar, la fe. Tengo que tener una actitud positiva. Tengo que buscar a Dios con todo el corazón. Así. Tener una disposición, una entrega, un compromiso. Esas mujeres, por eso nunca se negaron a servirle al Señor, porque tenían todo eso. Y hoy en día, ¿no? Tú estás contento si tú tienes. Si tú no tienes, tú tienes una actitud negativa y estás enojado. ¿Y por qué a qué le da y a mí no me da? Yo he estado sentada así en mi escritorio donde yo estudio. Yo digo, Señor, yo necesito 2,000 pesos. Abre tu cajón y ahí están los 2,000 pesos. O sea, esa es la vida que yo anhelo, una vida sobrenatural. Yo no quiero depender de nadie. Yo soy una mujer que dependo 100% de Dios. Y yo le digo, yo me tengo que esforzar, tengo compromisos. La iglesia, todo. Tú sabes que la iglesia es como una segunda casa, donde hay que pagar un recibo de luz, donde hay que pagar el agua, todo lo que se necesita para darle mantenimiento al edificio, todo. A lo mejor nadie se preocupa, pero cuando tú sabes realmente en dónde está enfocado tu corazón, dices, pues alguien lo tiene que hacer y ese es uno lo hace. Mira, yo para agarrar vuelo ni para voltear para atrás ni para agarrar vuelo. Puro para adelante. Fíjese, también ahí me está tocando algo que yo quería preguntarle, porque como mujer, y usted es una mujer de servicio, una mujer entregada a Dios, muchas mujeres yo veo que de alguna manera tienen esa lucha, esa batalla de
¿cómo le voy a servir a Dios si tengo que atender a mis hijos, tengo que atender a mi marido, tengo que... muchas cuestiones, ¿no? Que en la vida de alguna manera, pues, toda mujer tiene. ¿Cómo ordena usted, vamos a decir, esas prioridades en su vida para darle al Señor el lugar que Él se merece? Porque hijos, marido, trabajo, pues de alguna manera todas las mujeres lo tienen, pero ¿qué le puede decir a una mujer que de alguna manera se identifica o se siente en un caso como ese? ¿Cómo lo puedo lograr? Cuando tu prioridad sea Dios. Si mi prioridad es Dios, yo voy a tener todas las capacidades para yo hacer mi rol como mujer, como esposa, como madre, como abuela y como pastora. Si yo pongo en primer lugar a Dios, la voy a hacer. De otra manera, si yo dejo a Dios hasta el último, yo ya voy a caer en un afán. El tiempo nunca me va a alcanzar. Pero si Dios es mi prioridad, el mismo Señor se encarga de administrar tu tiempo. Y tú dices, yo puedo hacer esto, puedo hacer el otro, y terminas el día y haces todo. Tienes tiempo hasta para echarte una siestecita. No, pues cuando te bendice hasta los costales te presta. Y eso es parte, el descanso, el que estés tranquila y todo, es parte de todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Todos los recursos están dentro de nosotros. El servicio es un don. Yo me acuerdo que una vez una mujer me envió una carta y me dijo, todo lo que tú haces no es de Dios. El trabajar en la iglesia no es de Dios. Elizabeth se le quisieron apagar todas las pilas. Yo decía, ¿por qué me dice eso? O sea, yo hago todo. Y me acuerdo del apóstol Norman Paris, que en esa ocasión fue a visitarnos, y le dije, ¿sabe qué? Yo me siento mal por esta carta, y se la leí. Me dijo, Elizabeth, el don de servicio, Dios no se lo da a cualquiera, porque no cualquiera lo soporta. No cualquiera va a hacer un montón de cosas. Se raja la gente, por decir así. Yo tengo una cocina grande. A mí me gusta mucho la cocina. Es uno de mis talentos. Yo no tengo problema. Hoy lo pude constatar. Bueno, con mi arroz con leche, ¿no? Yes. Bien, riquísima. Muy bueno, muy Entonces, bueno. tengo una cocina que tengo más de 20 años trabajando ahí, en la iglesia. Cuando cumplimos los 20 años, el año antepasado, todos nos pusimos una camiseta y todo el equipo lo senté en altar y todos empezaron a dar testimonio de eso. Cuando las cosas no son de Dios, no perduran. Todo se acaba, se dividen, ¿me entiendes? Pero ahí seguimos. Y el apóstol Norman me dijo, mientras tu prioridad sea Dios, no hay ningún problema. No te afanes ni nada por el estilo. Y aprendí. El consejo lo tomé y lo aprendí y lo apliqué a mi vida. Súper bien. Por eso muchos se cansan. Así, yo le digo a mi esposo, no por levantarme el cuello, pero yo le digo, una mujer como esta no te la vas a encontrar a la vuelta de la esquina. Mire, Elizabeth, cuando usted platicaba todo esto, venía a mí un pasaje, ¿no? Uno de los proverbios que es muy conocido, ¿no? Y hablando de la mujer virtuosa, dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Es esa, vamos a decir, corona de su marido, de alguna manera a mí viene me habla, pues, porque la corona, usted sabe, pues va aquí arriba en la cabeza, pero para mí es como una culminación, ¿no? La mujer virtuosa ayuda a un marido a poder culminar su propósito, su obra, y juntos, pues, llevan a cabo el propósito que Dios tenía para ellos. Usted me platicaba ahorita, ¿no? Como si parte del plan de Dios para Antonio era que él saliera y pudiera plantar iglesias y levantar escogidos por doquier, pues usted tenía que estar también ahí en Zamora, ¿no? Y ha podido hacer esa gran... hacer su trabajo, cada quien, porque mira, hay un proverbio, que es el proverbio 14, dice que la mujer sabia
es la que edifica. La necia es la que destruye con sus manos. La mujer sabia edifica su casa. Así es. Entonces, el buscar la sabiduría de parte de Dios primero se tiene que activar. Dice el proverbio que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, el temor de Jehová se tiene que activar en la vida de uno. ¿Me entiendes? Para que la sabiduría realmente pueda hacer su trabajo en nosotros como debe ser. Yo sé que esa coronita a lo mejor puede ser como un adorno. ¿Sí me entiendes? Que ustedes como hombres y por la mujer que tú tienes al lado, realmente te ha honrado, te ha sido fiel. O sea, yo por mi mente nunca pasa que yo pueda ser una mujer, porque si yo soy infiel a Dios, yo voy a ser infiel a mi esposo. Pero si yo soy fiel a Dios, yo no tengo problemas para ser fiel con mi esposo, con mi hija, con mi yerno, con mi nieta, con mi familia, con la congregación. No tengo problemas por eso. Entonces, quiero morir y dejar esta tierra siendo fiel hasta la muerte, hasta que estos ojitos se cierren. No se van a abrir nunca más. Así, de alguna manera me ha enseñado mi padre, ¿no? En el camino del Señor no hay jubilación. Hasta que Él me llame, hasta entonces, ahí le vamos a seguir dando, ¿no? Elizabeth, con esto vamos a ir concluyendo. Quiero hacerle una pregunta que desde hace un tiempo Dios puso en mi corazón hacerlo con las personas que tenemos aquí en el podcast. Platíqueme de alguna porción de la Escritura que usted atesore en su corazón, porque de alguna manera Dios le ha enseñado algo muy fuerte a usted. Yo sé que a lo mejor alguien puede decir, no, pues mi parte favorita de la Biblia es esto. No, pero porque Dios le ha mostrado algo a su vida. ¿Cuál es un verso que tenga ahí fuertemente atesorado en su corazón o alguna porción de la Escritura que nos pudiera compartir? Pues realmente no precisamente un verso, sino toda una historia de una familia que era la familia de Elimelech y de Noemí, que viene plasmado en el libro de Ruth. Que un día, yo te dije al principio, en la vida son decisiones, y un día llegó la necesidad. Ellos vivían en un pueblo llamado Belén, que no nomás solamente ellos vivían, me imagino que vivían muchas familias ahí. Llega la hambruna, llega como el tratito de Dios, puedo pensarlo yo de esa manera. Y o aprendes a esperar en Dios, o la misma opresión te hace entontecer. Dice que la opresión hace entontecer al sabio. Por eso tomamos decisiones incorrectas, y ellos tomaron una decisión incorrecta, que era la decisión incorrecta que yo quería tomar, el regresarme de Zamora, Michoacán, a Monterrey, Nuevo León, nuevamente. Y realmente es una historia donde yo puedo ver que cuando las cosas no nos salen bien, al que culpamos es a Dios. Si tú me hubieras ayudado, si tú hubieras estado conmigo, me hubieras hablado, me hubieras dicho si me voy por la derecha, por la izquierda, me siento, me paro, me estaciono, qué onda. Pero nosotros hacemos nuestros planes, y al que menos consideramos dentro de nuestros planes es Dios, porque uno se cree sabio en su propia opinión. Y dice la Biblia, no te creas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y él decidió y se fueron. Al poco tiempo, él muere, los hijos se casan, y al decir tantos años, los hijos mueren. Y la Noemí, dos cosas le vienen a su vida, que es la viudez y el orfandad. Para Noemí ya tiene el corazón lleno de resentimiento, de amargura, de muchas cosas, porque eso es lo que hace las malas decisiones en nuestra vida. Ese es un tema que yo lo voy a tratar mañana, y que me llena mucho la importancia de que en todos nuestros planes o lo que tú quieras hacer, para que nos pueda ir bien, necesitamos considerar a Dios. Así de fácil. Siempre Dios te va a decir si estás haciendo lo correcto o no estás haciendo lo correcto. Entonces yo puedo aprender mucho. Y como ellos, pues hay muchas historias. No, y hay tanto que aprender ahí, porque pues mueren los hijos y
pero queda ahí Ruth y Orfa. Y Orfa se va, pero Ruth se queda y hay una gran historia ahí de fidelidad, ¿no? Y la decisión de la Ruth. La Noemí le decía, tú también vete con tus padres, vete con tus dioses, todo. Haz como Orfa. No, yo me quedo contigo. Y qué tremendo, porque cuando tú estás en una situación difícil, tú quieres correr. En vez de decir, Dios, yo me quedo con usted. Usted me va a ayudar. Usted me va a proveer lo que yo necesito. Y nosotros buscamos la salida más fácil. Y ella se regresa, dijo, si ahí tú te mueres, yo ahí me muero. Donde te entierren, ahí me entierran a mí también. Y se va con ella. Ruth se va con Noemí. Y Noemí va mal. Porque te quiero decir que la Noemí la conocían en su pueblo, sabían quién era Noemí, la relación que Noemí tenía con todas las familias. La declaración que ella dice, no, es que yo salí de Belén con las manos llenas y Dios me regresa con las manos vacías. ¿Por qué? Porque ya no traía esposo y ya no tenía hijos. Y le está echando la culpa a Dios. Cuando ellos tomaron su propia decisión, yo te digo, tomas una decisión correcta, respaldada por Dios, te va a ir bien. Tomas una decisión incorrecta, nosotros vamos a pagar consecuencias. Después fueron bendecidas las dos. Yes. Pero ya cuando ella reconoce y todo, porque eso se trata, nunca van a venir los beneficios de Dios, las bendiciones y todo. Y que tú te puedas levantar si tú no reconoces y no te arrepientes. Eso es lo principal, para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Así es. Con esto cerramos. Elizabeth, muchísimas gracias en verdad por estar aquí con nosotros. Un gustazo tenerla. Yo tenía ahí en mi corazón tenerla como invitada, conocer un poco más de su historia. Antonio le decía, mire, pocas cosas conozco de usted y eso que tantas veces ha venido para acá, tantas veces nos ha compartido las historias de lo que Dios ha hecho en su vida, sus experiencias, las decisiones que han tomado. Son tan edificantes para muchas personas. Hace poco el Señor me decía, testimonio, Elizabeth. El testimonio es bien importante en la vida de uno. Así. Entonces yo dije, yo quiero ser como la vitacilina. ¿Sí me entiendes? En la casa, en la oficina. Qué buena medicina, ¿verdad? En todos lados testimonio. En todos lados tú tienes que ser genuino. Tú tienes que ser como tú eres. No podemos vivir con apariencias ni nada por el estilo, hipocresías, qué sé yo. Esa es la única manera como Dios puede poner los ojos en tu vida y te puede usar. Muchísimas gracias, Elizabeth. Con esto terminamos. Nos despedimos. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima. Gracias.